¿Cómo estáis? Os voy a hacer un vídeo ahora que voy a empezar las sesiones de la tarde, pero un poco a colación de qué es el miedo, ¿no? ¿Realmente el miedo es bueno, es malo, nos tenemos que amigar con él? No, esto se dice mucho, pero bueno, vamos a ver un poco, quiero haceros un vídeo breve de qué supone el miedo. Primero, ver que el miedo realmente corresponde a una respuesta fisiológica predeterminada de manera biológica, que es la que nos va a servir para enfrentarnos a todas aquellas amenazas, en principio aquellas amenazas que nos ofrecía la naturaleza y que eran necesarias para la supervivencia. Y en segundo lugar, ese mecanismo se extrapola también a las amenazas que hay a nuestra vida psíquica, a nuestra vida dentro de lo social. Evidentemente, claro, son distintas amenazas y cuando vivimos en la sociedad actual más desconectados de las amenazas más tradicionales, pues nos encontramos con un problema porque muchas veces estas amenazas psíquicas y bueno, y a veces físicas también se asocian a determinados estímulos. Es decir, si yo en el colegio se me ridiculizaba frente a una presentación, muy probablemente un contexto similar voy a sentir las mismas sensaciones de intranquilidad que cuando yo vivía y estaba en ese colegio haciendo aquella presentación. Bueno, esto en plan sencillo, obviamente esto pasa lo mismo con todas aquellas escenas que han amenazado mi vida y que se convierten en traumas. Y así tenemos muchas veces que esto deriva al trastorno de estrés postraumático que se llama. El caso está que es importante que veamos cómo a veces tenemos que distinguir lo que es una amenaza real de una amenaza imaginaria, porque en realidad el problema está que producen las mismas respuestas en nuestro organismo, las mismas respuestas fisiológicas y que tenemos que enfrentarnos a ellas porque nosotros no podemos vivir en un estado de amenaza continua. Nuestro sistema corporal no está preparado para eso, se perjudica nuestra digestión, se perjudica nuestro metabolismo, engordamos, nos enfermamos de distintas maneras. Entonces, claro, es muy importante saber cuándo algo me está suponiendo un peligro real o cuándo es un peligro imaginario, cuándo mi miedo es real o cuándo mi miedo es imaginario. Y ese miedo imaginario puede tener que ver con evidentemente muchas cosas, con tanto mi confianza en la vida como mi confianza en mis propios recursos, con muchas cosas, con escenas que se pueden haber afianzado como peligrosas por determinados estímulos y que, como decíamos, no lo son. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Resolverlo. ¿Cómo lo resuelve mi sistema? Lo resuelve de distintas maneras. Lo primero es lucha o huida, pero también hay otra cosa, que cuando el sistema no encuentra, cuando yo no encuentro recursos para abordar este miedo, me puede pasar otra cosa, que es que me desenergetice y entonces pase a un estado que es similar a una depresión, podríamos decir. Entonces también está funcionando ahí mi sistema de amenaza. Lo que pasa es que es una especie de rama más vinculada al sistema nervioso parasimpático, pero aún así es problemática porque realmente en esos estados nada funciona, no funciona ni mi capacidad, bueno, por supuesto de sobrevivir físicamente, ni desde luego mi capacidad de estar en bienestar, ser feliz, ser creativo, todas estas cosas. Es importante que nos lo miremos y también es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, que podemos elegir no mirárnoslo, oye, que cada uno allá, cada uno con cada cual y con lo suyo, perfectamente, pero nos va a convertir en perfectamente manipulables. Y es que este tipo de carácter además se relaciona, o este tipo de problema, quiero decir, se relaciona con un tipo de carácter del eneagrama, que es el eneatipo 6 en concreto. Y este eneatipo de carácter se presenta con una desconfianza interna muy grande, unos ojos puestos en la autoridad y para seguirla, para ver qué pautas me da o para actuar en rebeldía, que es para ir contra ella. Muchas veces el miedo tiene esa doble cara, que es también el trastorno o el problema contrafóbico, que es como yo tengo miedo, yo no tengo miedo porque yo voy contra el miedo. No, perdona, tú funcionas en función del miedo, o sea, tu respuesta está en función del miedo, para alejarte o para acercarte imprudentemente. Así que, bueno, como muchas otras cosas, es muy importante mirárnoslo. Y también a veces reconocer que el miedo esconde por detrás un deseo. Un miedo a la muerte puede esconder un deseo
a la muerte, vamos a decirlo entre comillas, puesto que, bueno, mi idea no es psicoanalítica, sino un miedo a la vida en el fondo, un miedo a vivir, un miedo a la dominación, puede ser un deseo de dominación. ¿Por qué? Porque al final yo me desresponsabilizo de todo y puedo nombrar a otro responsable de mi vida y de mis malestares. Un miedo a cualquier cosa, ¿no? Significa también el deseo y el miedo a la situación, que es la antípoda. Y por otro lado también hay otra cosa, que es mi miedo se amplifica cuando yo me voy al futuro, o cuando yo me voy al pasado, diría tal vez no tanto, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero cuando yo me voy al futuro sí, y ahí tengo un problema, porque en el futuro me puedo imaginar cualquier tipo de circunstancia terrible y encima yo no tengo posibilidades de actuar en ese futuro. Cuando llegue ya actuaré, pero ahora mismo no. Y todo esto, desde luego, que es mirárnoslo, es tener herramientas para activar nuestro sistema nervioso parasimpático, que nos va a servir a modo, lo voy a poner entre comillas, de tranquimacín, me va a servir puntualmente, pero si yo no miro qué me está pasando de verdad, no lo voy a poder resolver en el fondo. Y por supuesto esto va a tener un montón de trascendencia, así que no es cuestión de dejar estar el miedo, no es cuestión de hoy no tienes que tener miedo o amígate con tu miedo. Eso sí, bueno, pueden ser respuestas a veces simples que esconden una realidad mucho más compleja, y que si a uno estos consejos no les sirven, que sepa que es que hay otras profundidades que a veces hay también que trabajarlas. Así que nada, os dejo porque voy a empezar ahora enseguida. Un besito muy fuerte a todos, que tengáis muy buena tarde.